Presentado por Bond Street para sus 3 locaciones de Montevideo y Punta del Este. Llegamos al último bloque del programa, que como todo el resto es presentado por Bond Street, una tienda especializada en todos los deportes de tablas, como son el skate, surf y longboard, no solo pudiéndote comprar todos los accesorios que necesitas para practicarlos, sino también ropa y calzado encarados para este estilo de vida, todo con marcas de primer nivel mundial, como son O'Neill, Circa, Fallen, Box, God Dog y Free Vibe, y en el caso de que quieran conocerlos, tienen 3 formas de llegar hasta ellos: en Montevideo, en su outlet del subsuelo de la Galería del Notariado y el local 144 del Portone Shopping, o en Punta del Este por el Punta Shopping, en el local 334, pegadito a Selman, y no se olviden de sumarse a su grupo de Facebook para estar al tanto de todas sus novedades. Y como les contábamos en los titulares, esta semana vamos a estar hablando de La Cordillera, la última película de Ricardo Darín, con nuestro amigo Adrián Burman, desde Corrientes, Argentina. ¿Cómo andás, Adrián? ¿Qué tal, Al? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por llamarme de nuevo para charlar un poco sobre esta gran película. Sí, no, la verdad que muchísimas gracias a vos por hacerte el tiempo. Creo que muchos te van a recordar, sobre todo porque fuiste parte de la mesa redonda que hicimos para la transmisión en vivo de los Oscars de este año. Pero para todos los que todavía no te han descubierto, por favor, decinos dónde te pueden encontrar, tanto en televisión, radio, medios escritos y hasta tu cine, ya que tenés una vida muy cinéfila. Así es. Bueno, así como lo comentabas recién, en mi rol diario trabajo como gerente en una sucursal de una cadena de cine nacional que es Cinema Center, donde tuve la oportunidad de empezar a desarrollar otras cosas que quería hacer relacionadas con el cine, y que son justamente escribir reseñas sobre los estrenos semanales. Aquí los estrenos se renuevan los jueves, ¿sí? Los jueves es el día en el que la cartelera de los cines de todo el país cambia, y conseguí empezar a escribir para diarios locales y también para diversas páginas web, y hacer también lo que son los spots institucionales de la cadena para la que trabajo, institucionales comentando los estrenos, y también hacer lo mismo para diversos canales locales donde en algunos hacemos reseñas con alguna crítica a la película, y en otros hacemos netamente lo que es la descripción de los estrenos de la semana, la enumeración quizás con una breve sinopsis. Así que gracias a Dios desarrollándome 100% en lo que me gusta, ¿no? En lo que nos gusta a todos, porque si alguien está viendo este programa es porque definitivamente el cine es una de sus prioridades como para nosotros. Así es. En esta ocasión vamos a estar hablando, como decimos, de la película La Cordillera con Ricardo Darín, que al momento de grabar esta conversación yo todavía no he visto, así que no vamos a hablar muchas cosas que tengan que ver con spoilers, pero al haber tenido la suerte de hablar tanto con Darín como con Dolores Fonsi como con el director de la película y haberla visto, te pido que para entrar en calor, ya que en esta película hay tanta nieve, nos empieces contando al menos a grandes rasgos qué fue lo que te pareció la película. Bueno, la verdad, sin dudas es una gran película, es realmente una gran producción nacional. Estamos hablando de la película con mayor copiado en la historia del cine nacional aquí en Argentina. Como bien comentabas, yo ya la pude ver no solamente porque haya asistido a la conferencia de prensa, sino también porque la película ya se estrenó aquí en Argentina el jueves pasado, es decir, ya tuvo su primer fin de semana. Tuvo cerca de un poco más de 280.000 espectadores en su fin de semana de estreno, teniendo en cuenta que ayer fue feriado por el 17 de agosto, conmemorando al general San Martín, justamente. Y no es un número menor. A ver, a grandes rasgos, es realmente una película con una producción impecable, de gran escala. No recuerdo haber visto producciones de este tipo aquí a nivel nacional, por la magnitud, por las locaciones. Recordemos que esta es una película en la que el presidente de los argentinos se traslada a Chile para asistir a una cumbre internacional en un hotel que está en medio de la cordillera de los Andes. Es un hotel donde, a ver, si hay algo que abunda es nieve, por así decirlo, ¿no? Realmente, como comentabas vos al principio, entonces la selección de locaciones, la construcción de los espacios de la película es uno de los personajes principales, sin duda, y ha sido quizás la parte más
dificultosa, la parte más complicada a la hora de rodar esta película, que por otra parte involucra a un cast de actores internacional nuevamente pocas veces visto para una película de tono nacional, no para una película de producción nacional. Recordemos que en esta película, al ser una cumbre de diversos presidentes, aclaremos, centro y sudamericanos, por lo que vamos a ver al presidente brasilero, al presidente mexicano, al presidente de Uruguay, de Paraguay, de Guatemala. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una diversidad y una riqueza cultural en algún punto en la película que realmente... por ejemplo, Christian Slater está siendo como el representante de Estados Unidos. Christian es... El resto de los actores están al mismo nivel que él, digo, también son reconocibles, por más que estén representando a alguno de estos países más sudamericanos. Creo que sobre todo al presidente mexicano lo van a reconocer mucho algunas series que están dando en la actualidad. Pero a ver, Christian Slater tiene un papel que sin dudas, te diría, es muy breve, pero muy centralizado en su personaje y aporta uno de los mejores momentos a la película. Él funciona como, en algún punto, el factor cómico, pero que no deja de ser cierto todo lo que se plantea en el momento en el que él está hablando con Ricardo Darín. Es como vos decís, él es un emisario estadounidense que viene a traer una propuesta diferente a lo que viene planteando la película. Con esto, está claro, no estamos spoileando nada, es algo que está en los trailers, básicamente lo que acabo de decir, así que no es algo que la gente, no es algo que vaya a hacer no le arruiné la sorpresa a nadie, por así decirlo. Uno viendo los trailers y también sabiendo un poquito de la realidad de lo que es Argentina al día de hoy, capaz que puede llegar a ser un paralelismo entre este personaje de Darín y Macri, que creo que se parecen al menos, y no sé si es queriendo o sin creer. Pero, ¿ves algún paralelismo entre la realidad y la ficción? No, para nada. De hecho, una pregunta que se le hizo insistentemente en la conferencia de prensa y también en diversas entrevistas, no solamente la que hicimos nosotros, sino de otros medios, una cosa que Ricardo Darín, así como Santiago Mitre, como el director de la película, se esforzaron en especificar, es que no es Mauricio Macri, no es referencial la película. No podemos evitar hacer las comparaciones lógicas, pero más que nada creo que eso está vinculado al momento político que vive la Argentina. Recordemos que esta es una película controversial por muchas cosas, ¿no? La primera de ellas es porque justamente el tema central es la política en esta historia, ¿sí? Es como el eje de toda la película, entonces uno no puede evitar buscar comparaciones, pero a priori te diría que no está buscando vincularlo al actual presidente de los argentinos. Yo te diría que de hecho, cuando yo vi el primer afiche, que es justamente el que tengo atrás mío, más que a Macri, yo diría que se parece al padre. Físicamente hasta tiene un aire a Franco Macri en lo que es el afiche que tengo atrás mío. Pero a ver, eso es netamente gráfico y es una impresión sumamente personal. Como te digo, una cosa que se habían esforzado por especificar tanto el actor como el director de la película es que la película que el personaje nada tiene que ver con la realidad, pero que sí cae también, no es oportunista, pero sí es oportuna. Realmente llega en un momento en el que, la política está en un momento muy candente en Argentina. Recordemos, y para aquellos que no lo sepan, estamos saliendo de unas primarias, de unas elecciones primarias donde está debatiéndose si, por así decirlo, el futuro versus el pasado, donde el presidente Macri representa una visión de futuro, en tanto que los otros candidatos representan más una visión de pasado, si se quiere, así como para contextualizar el momento político argentino. Pero volviendo a lo que decías y repitiendo un poco lo que decía antes, no, esto no tiene nada de referencial a Mauricio Macri y tampoco a otros presidentes argentinos. Ahora, que podamos ver muchos matices del personaje que son propios de nuestra cultura es otra cosa totalmente. Che, sé que se armaron al menos dos controversias con lo que tiene que ver con la película. Una específicamente con el final, que ahora voy a pedirte que hagas una referencia a eso, pero por supuesto, tomando en cuenta que, por ejemplo, yo no la he visto, mucha gente que está viendo esto tampoco, y no queremos dar spoilers, pero ¿qué es lo que se va a encontrar la gente a raíz de esta controversia? Bueno, a ver, para eso tendríamos que resumir muy brevemente de qué trata la película, como para darle una idea al público. A ver, como les comenté al principio, esta es una historia en la que el presidente de los argentinos, un presidente con una casi invisible, ¿no? Digamos, es el mote que le dan durante toda la película.
un presidente con una imagen pública muy desfavorecida, que llegó a la presidencia luego de ser intendente de un pueblo muy chico en la Patagonia Argentina, en La Pampa, perdón. Llega a ser presidente, tiene que asistir a esta cumbre internacional donde él intuye, tiene la posibilidad de convertirse quizás, ponerse en el centro de la escena. En paralelo a eso, trae a su hija a esta misma cumbre para tratar de solucionar un problema personal que la involucra a ella, a su cuñado, y que también tiene matices políticos. Y en todo esto hay una suerte de thriller psicológico y político. Te diría que hay como dos tramas distintas que van tratando de unirse todo el tiempo. Sobre lo que vos decías sobre, el final de la película, la gente se va a encontrar con una muy buena historia, unas actuaciones sólidas, muy buenas locaciones, hasta que llega a un final que resulta cerrado de manera muy simple y dejando muchas respuestas liberadas al espectador. Creo que, eso es lo que ha generado la controversia, y a mi entender, yo creo que también ese es su punto fuerte, porque convierte al espectador en cómplice de la película, dejando que interactúe y que quede a su criterio cómo se van a desarrollar las líneas argumentales que el director en algún punto deja pendientes. En algún punto, porque también si uno va hilvanando los momentos de la película, se da cuenta que quizás la escena final resuelve todo lo que anteriormente venía pasando, pero nuevamente queda en algún punto a criterio del espectador, y yo creo que eso no es malo, que a diferencia de películas o de un cine donde estamos acostumbrados a tener todas las respuestas, en esta nos obliga a nosotros a ir resolviendo los planteos que el director hace durante toda la historia, que realmente, te digo, es muy apasionante, es muy interesante ver cómo se va desarrollando la historia, las actuaciones son muy buenas, así que yo creo que tiene ese punto fuerte la película, eso que como te decía hoy, ¿no? Lo que la gente tanto le está achacando por un lado, creo que es su punto más fuerte, y que algo más interesante aún, se presta al debate. Digamos, una película donde donde ya tenemos todo servido en bandeja, por ahí no queda mucho al azar, no queda mucho para debatir. En este caso ocurre exactamente lo opuesto. La película nos permite debatir, sentarnos a tomar un café y decir, ¿a vos qué te pareció? ¿Qué pensaste de esto? ¿Cómo crees que se resolvió esta situación? De hecho, a mí me ha pasado, me han escrito para consultarme qué pensaba yo, por qué la película termina así, y le doy mi apreciación personal, pero nuevamente es eso, ¿no? Es una apreciación personal, y creo que es lo que tiene de muy favorable la película, que se presta al debate. Y otro debate o controversia que se está armando es el hecho de que Erika Riva aparentemente tuvo un problema con Ricardo Darín y por eso no estuvo dentro de las ruedas de prensa a las que vos concurriste. Nosotros no entramos en chistes y nunca hablamos de nada que tenga que ver con eso en el programa, pero tomando en cuenta que vos viste la película y sabés cuál es su participación en ella, bien, ¿hubiera meritado que fuera una de las entrevistadas? Sí, pero yo creo que tiene más que ver con una cuestión de tiempos, de horarios, de manejo. Vos pensá al que están en el estreno nacional y ya en este punto internacional de la película, lo que implica estar movilizándose por muchos lugares. Entonces, el papel de Erika Rivas es tan importante, si se quiere, como el de Gerardo Romano, lo que implicaría que Gerardo también debería haber estado quizás en las entrevistas individuales, pero creo que tiene más que ver con eso, ¿no? Es decir, con no quitar el foco de quizás lo importante que es tenerlo a Darín como presidente, que haya una historia vinculada estrictamente a su hija, que es Dolores Fonzi, que también, recordemos, es la pareja actual del director de la película, Santiago Mitre, y entonces creo que por ahí lo central de la historia se resume en ellos. Por eso yo creo que este tema no estoy muy al tanto de exactamente los motivos de la pelea entre ellos dos, pero sí creo que por una cuestión operativa y de tiempos, es que las entrevistas se centran principalmente en Darín, Fonzi y Mitre. De hecho, me animo a ir un poco más lejos. Si vos te pones a ver la mayoría de las entrevistas actuales, una vez ya estrenada la película, no es tanto Darín el que está apareciendo, sino están más Fonzi y Mitre, que están recorriendo, creo que inclusive están o estuvieron hace 1 o 2 días en Chile, también presentando La Cordillera. Así que
para mí viene más por ese lado que por una cuestión personal o interna de chicanas entre Erika Rivas y Ricardo Darín. El papel de Erika Rivas está impecable, ella es la asesora presidencial, es en algún punto la confidente de Hernán Blanco, el personaje que interpreta a Ricardo Darín, y Gerardo Romano, por otro lado, es un jefe de gabinete que está muy, pero muy bien en el papel que está ocupando. Che, antes de pasar a las entrevistas, que es lo más importante, te voy a hacer una pregunta más personal. ¿Cómo haces para balancear esto de ser crítico, pero también alguien que está a cargo de un cine, y tener que vender entradas para las buenas y también para las malas películas? Digo, ¿cómo podés llegar a hablar de algo que después, capaz que, si no lo recomendás lo suficientemente bien, capaz que te termina perjudicando a vos mismo? Bueno, la verdad que es una muy linda pregunta. Es algo que inclusive yo mismo a menudo me pregunto. A ver, algo que hay que aclarar, que me parece que vale la pena, relacionado con una de tus primeras preguntas, que era qué es lo que hago actualmente, es que escribo reseñas de las películas para medios locales, ¿no? Entonces, siempre trato de mantener la objetividad como en muchas ocasiones no siempre tenemos avant premier de las películas que se estrenan los jueves, como les comenté al principio, lo que hago es una sinopsis, o sea, busco la sinopsis oficial de las películas y agrego una breve idea de lo que se puede esperar, tratando de destacar aquello que sé que mejor funciona de la película. Por ejemplo, ¿no? Ahora que se está estrenando Annabelle la semana que viene, bueno, La Cordillera, ¿sí? Sin entrar en mucho, en una mayor especificación de lo que podría ser una sinopsis o una crítica o algo que pudiera alejar al público del cine, cuando más allá de que una crítica pueda ser buena o mala, a mí lo que me gusta es que la gente venga y disfrute de ver una película, no porque trabaje en un cine, sino porque me gusta el cine. Me parece que lo que trato de destacar es, a ver, ¿qué tiene de importante la película? Por ejemplo, cuando decimos La Cordillera, decimos, es la nueva película de Darín, ¿no? Digamos, o cuando hay una opción de terror en las salas de cine, independientemente de lo que la mayoría de la crítica esté diciendo, tratar de destacar de que hay una opción de terror en las salas de cine, una opción que el terror en Argentina es uno de los géneros más vistos. El Conjuro 2, el año pasado se ubicó entre las 10 películas más vistas, y creo que es una de las primeras veces que el terror ocupa un lugar preponderante en lo que es la taquilla a nivel nacional. Estamos hablando de 10 películas, que el terror esté dentro de ese top 10, y que no esté 10, sino que esté, creo que 7 o 6 en el lugar que ocupaba, dice mucho de nuestro público. Entonces, buscar destacar ese tipo de cosas, ¿no? A ver, sabiendo qué es lo que a la gente más le gusta, destacar de la película que nos llega, eso. Siempre que pueda, a mí me gusta tratar de emitir una opinión personal, tratando de no matarla mucho a la peli si fuera mala y no, porque es la verdad, hay cuestiones en las que tengo que tratar de no hacerlo, ¿no? Por una cuestión, obviamente, como vos decías, balancear esto de escribir reseñas o críticas con ser gerente de un cine. Una cosa que a mí me parece que también es muy importante es que, a ver, hables bien o mal de una película, estar hablando de la película, ¿no? Generar ese movimiento alrededor de los estrenos, saber que la cartelera se está renovando todos los jueves, que siempre hay opciones nuevas, que más allá de lo que uno pueda decir o no, el público es el que finalmente decide. Esto es algo que, por ejemplo, me pasaba tomemos un ejemplo muy grande y muy claro, Batman vs Superman, ¿cierto? Una película que tuvo muchos problemas con la crítica, que hay mucha gente que la amó, mucha gente especialista, mucha gente que conoce de cine, de cómics específicamente, y de adaptaciones cinematográficas de comic books. Te cuento que para mí fue la mejor película del año pasado. Bueno, por ejemplo, la versión extendida. Bueno, ¿qué hacía yo? Yo hice un experimento por ese entonces. Me acuerdo que me paraba a la salida de las funciones y le preguntaba a la gente qué le parecía. Mayormente las opiniones eran negativas, pero había gente a la que le gustaba. Y a mí mismo me pasa hoy que a veces, volviéndola a ver una o dos veces, creo que el fin de semana de hecho la volví a ver, te encontrás con escenas impecables. Realmente Zack Snyder hizo una gran producción, hay una fotografía muy interesante en esa película, independientemente de lo que haya ocurrido con el guión y con el desarrollo de los personajes. Pero de nuevo, me parece que no es tan mala como la gente la achaca, como yo mismo había pensado en un principio inclusive.
No sé si con eso me explico de cómo hago para tratar de balancear lo que hago actualmente. Y hay una parte de la que obviamente me la guardo para mí, ¿no? Que es la opinión final sobre una cinta en algunos casos, y que por ahí me animo a postear un poco después de estrenada la peli. Pero te digo, inclusive me ha pasado con otras películas donde he leído 100% de críticas, y las 100 y todas las críticas que he leído son buenas. Por ejemplo, una película, La Bruja, el año pasado, una película que de acuerdo a todas las críticas que leí hablan de una obra maestra del cine de terror, y sin embargo la opinión general del público fue que la película no era buena. Entonces, por eso te digo, no hay, yo puedo aportar mi punto de vista, y lo que me parece no quiere decir por eso que la gente deje de asistir al cine, pero sí le gusta estar informada sobre lo que hay en la cartelera actualmente, o simplemente el hecho de saber que hay siempre nuevas opciones en las salas de cine. Sí, no, yo he tenido la situación, por ejemplo, de que estoy censurado hasta el día de hoy por una de las distribuidoras de acá. Y en un primer momento, digo, por esta situación, yo decidí no comentar más películas de esa distribuidora, pero tenía la suerte que Romina Costa, que es la que hace la cartelera con nosotros, ella sí, no tenía problema, así que de una forma u otra la película estaba dentro del programa. Digo, al día de hoy esta denuncia fue tomada por el CAINFO, que es lo que tienen todas las amenazas a la libertad de prensa acá en Uruguay, y la cosa fue evolucionando para que al día de hoy yo no solamente hable de las películas, sino que aún estando censurado, hable normal, sin ningún prejuicio hacia ellas. Pero en tu caso yo tengo que entender que cuando salen del cine, si llegan a ser malas, recién ahí es que decís, son malas. No siempre, sí, no siempre, porque también te digo, ¿no? Vuelvo sobre lo que dije originalmente. Muchas de esas películas, que en algunos casos son de distribuidoras muy chicas, no tenemos la oportunidad de tener avant premier, entonces no las llego a ver, inclusive también por mi trabajo y los quehaceres de la vida cotidiana, no las llego a ver todas, entonces tampoco es que pueda llegar a emitir una opinión totalmente formada sobre la cinta, ¿no? Sí trato de nutrirme mucho, de leer muchas reseñas, muchas reviews. De hecho, una de las personas en las que más me baso a veces para escribir una sinopsis o una idea de qué esperar una película, justamente Néstor Betancourt, también otro colaborador tuyo, otra persona con la que también tengo el gusto de hablar muy a menudo, de hecho. Trato de ser tan objetivo como se pueda, entendiendo que repito esto, ¿no? Y aportando a lo que vos decías recién de tu situación actual y tu compañera de trabajo. Para mí lo importante es que la gente esté al día con lo que hay en la cartelera de cine. Eso es fundamental. La gente finalmente va a decidir si quiere venir a ver o no una película, independientemente de lo que uno piense. Una cosa que a mí siempre me llamó la atención de tu actividad es el hecho de hacer avant premier. Creo que al día de hoy, con toda la gente que saca fotos y la sube a las redes, la comparte por todos lados, creo que puede despertar un poquito de interés con el resto de sus amigos, por lo menos. Antes no existía esto, pero la inversión de hacer un avant premier, como por ejemplo para La Cordillera, realmente hace una diferencia a la hora de vender entradas, tomando en cuenta que mucha gente la ve gratis, tenés que regalar capaz que pop, alguna camiseta, contratar a alguien y hacer algún gasto que no sé si termina restando de la ganancia potencial que podés llegar a tener de estos estrenos. Bueno, eso realmente depende mucho de qué capacidad, por ejemplo, tenga la sala a la que vos estás destinando el avant premier. Pensá que es una sala de una función donde, por más amplia que sea tu sala, por un lado hay un grupo de gente que probablemente no asista, ¿no? O sea, siempre va a haber un porcentaje de ausencia que ya de por sí te reduce la sala. Eso en cierto punto es una pena, pero a ver, si me preguntás a mí, creo que la respuesta correcta es decirte: no veas a una avant premier como una forma de atraer a la gente al cine, sino a un conjunto de avant premiers o a la avant premier dentro de un paquete publicitario más grande. Es decir, a la fecha nosotros estamos haciendo avant premiers prácticamente 2 veces por semana. De hecho, así ha sido durante todo el mes de agosto. Hemos tenido 2 avant premiers de diferentes películas durante todas las semanas. Y eso en el boca a boca, en las publicidades, en los diferentes medios que son los partners de la empresa de Cinema Center en este caso, funcionan como un golpe publicitario. Realmente la gente cada vez se entera más, se difunde más, tratan de participar
la marca toma relevancia a nivel nacional, inclusive te diría, porque esto se replica en diferentes partes del país. Recordemos, les comento que Cinema Center es una cadena nacional que tiene más de 18 complejos en 15 ciudades de la República Argentina. Y entonces, si vos pensás una avant premier como un evento aislado y solo, y probablemente no tenga el efecto que vos querés, no te concentres en las ventas, ni siquiera en las ventas de ese mismo día, porque lo que deberías pensar es que estás destinando una sala que podrías estar ocupándola con una función paga a una función que es netamente gratuita, por así decirlo. Pero si lo pensás como un conjunto de acciones publicitarias, sí son muy efectivas, porque de hecho lo hemos visto en las variaciones de números desde por lo menos 2014, el año en el que yo entré a trabajar para esta empresa hasta ahora. Vemos como las avant premiers, como parte de un paquete publicitario más grande de diversas películas, o del cine como lugar de entretenimiento, funcionan pero a la perfección. ¿Y ese paquete publicitario es como una exigencia del estudio o de la distribuidora? Y sobre todo, si por ejemplo no le hubieras hecho avant premier a La Cordillera, ¿cuál es tu estimado del porcentaje de cuántas entradas menos hubieras vendido? No, nunca he arribado a una cifra así, a una cifra tal como la que me estás consultando. En el caso particular de La Cordillera, creo que sirve como una forma de agasajar a quienes siguen los diferentes medios que participan con nosotros en los avant premier. La Cordillera es una película que, o sea, está teniendo una campaña de marketing terrible. Ojo, cuando yo te digo como parte de un paquete publicitario, no te hablo de una película específica, sino del cine como empresa, como industria de entretenimiento, ¿no? Como el cine como un lugar al que la gente viene a pasarlo bien. Entonces, no te hablo de una sola película, sino como una avant premier como parte de un paquete publicitario que incluye muchas avant premiers, que incluye funciones especiales que tienen que ver con no ya con avant premier, sino funciones especiales posteriores al día de estreno, inclusive, que nos ha pasado con algunas películas, o el caso, por ejemplo, de Transformers, que tuvimos una función especial para una empresa de cable que posteriormente empezó a hacer también avant premiers con nosotros. Yo lo que digo es que en el conjunto todas las avant premier son parte del paquete publicitario que la empresa usa para hacerse más vistosa en el lugar a donde está asentada. Che, pasando a lo que nos trae acá, que son las entrevistas que les hiciste a Darín, Dolores Fonsi y Santiago Mitre, el director de La Cordillera. Sí. ¿Qué tal fue esta experiencia de la rueda de prensa? Bien, muy buena, muy enriquecedora. Había algunos elementos nuevos, el hecho de estar en una conferencia de prensa tan masiva como donde estaban todos los medios nacionales importantes. Recordemos eso que vos decías al principio, yo estoy en una provincia que queda en el noreste del país, en el NEA, en Corrientes, y tuve la posibilidad de hacer esto justamente para la empresa para la que trabajo, que es Cinema Center, con la que estamos empezando a desarrollar este tipo de contenidos que tienen que ver con entrevistas a los actores de las principales películas que se están estrenando, como también representando a diversos medios de la prensa local y regional. Entonces, la parte de la conferencia de prensa realmente fue muy enriquecedora, la parte de las entrevistas también, pero ya la verdad que la expectativa pasaba por la posibilidad de conocer actores de la talla de Ricardo Darín y Dolores Fonsi, que realmente es un gusto sentarse a charlar con ellos dos. De Ricardo Darín realmente había escuchado cosas muy buenas, pero poder vivenciarlas es algo distinto, ¿no? Una persona muy amena a la hora de charlar y te hace sentir muy a gusto al momento de entrevistarlo. ¿Y cómo compararías esta experiencia, por ejemplo, la que tuviste anteriormente en las ruedas de prensa de Tarzán? Que uno se imaginaría que por ser de Estados Unidos, capaz que hasta tiene más seguridad, pero creo que todo el mundo va a querer también tener bastante seguro a Darín, que es como la estrella máxima de Argentina. A ver, te diría, mira, te voy a contar un secreto, ¿no? Una cosa muy mía. Que el principal problema que tuve en esa entrevista pasó por el idioma, pero entendiendo lo siguiente. Sabía perfectamente lo que tenía que decir y lo que, inclusive algo de lo que podía llegar a escuchar. El problema era que no estaba hablando inglés hace mucho,
Entonces de repente empezar a articular las palabras, ¿viste? Es como un ejercicio que hay que hacerlo cotidianamente. Entonces eso por ahí fue un momento en el que me estaba un poco nervioso, pero nada más. Compararlo, no, son dos experiencias realmente increíbles. Espero seguir creciendo en esto. Realmente es algo que me gusta mucho, tener la posibilidad de sentarme frente a frente con actores nacionales o internacionales. Recordemos, Alexander Skarsgård se había tomado un avión desde Ámsterdam para venir hasta aquí a Argentina a presentar la película. Es un gesto muy importante por parte de él, apostar tan fuerte a su película, que sinceramente la disfruté durante la primera proyección. Y una cosa que me llamaba mucho la atención de la película de Skarsgård del año pasado, de La Leyenda de Tarzán, fue que la gente realmente la disfrutaba mucho en las salas de cine. Pero volviendo al tema de las entrevistas, puntos de comparación, creo que en ambas, tanto Darín como Fonsi, como Mitre, como Alexander, fueron muy buenos en el trato, predispuestos a responder cualquier tipo de preguntas, aunque se aclara así que no hay cuestiones como personales y cuestiones así que no se pueden preguntar, pero más allá de eso, se animan a ir más allá de la película netamente. De hecho, en la entrevista al final le hago un chiste a Darín, lo van a ver, imagino, sobre los próximos proyectos que podrían involucrar a otra distribuidora, ¿no? Y él bromea un poco sobre eso, pero nada más. Así que, no, dos experiencias muy buenas realmente. Y ya que lo mencionás, ¿cuáles fueron las reglas o cosas que te dijeron que no podías decir en medio de esta entrevista de La Cordillera? Si es que siquiera podés decir eso. No, mirá, te aclaro, en esta no tuve ninguna restricción, pero sí por una cuestión de que, digamos, estamos ahí para preguntar sobre la película, ¿no? Estamos ahí para justamente que ellos puedan promocionar su nueva historia. Meternos en, no sé, riñas personales. Ponele que le hubiera preguntado esto de Erika Rivas que vos comentabas. En lo personal yo creo que no se prestaba, no era lo ideal. Lo ideal era hacer foco en la película, en quiénes son los protagonistas, en el desarrollo de la historia. Me parece que era algo muy importante, así que Raquel Flota, que es la empresa que manejaba la prensa de la película, con la que Warner trabaja siempre para lo que es promoción de este tipo, de sus nuevos productos, sus nuevos films, fueron realmente muy, muy buenos en el trato, muy, muy amables. La verdad, a mí me trataron muy, pero muy bien, siempre lo hacen. Así que en este caso no hubo restricciones. Sí, con Alexander era una cuestión de que no se podían sacar fotos durante la entrevista, es decir, no, qué sé yo, no es que podía sacar mi celular, hacer una selfie con Darín y seguir charlando, ¿no? Y obviamente no incurrir en cuestiones personales. Hacer foco en lo importante que es promocionar la nueva historia. Pacatín. Ahora vamos a pasar a ver un resumen de las entrevistas que acabas de hacer, pero en el caso de que la gente quiera disfrutar de la versión completa, ¿a dónde puede ir? Sí. Perfecto, la versión completa de las 3 entrevistas la van a poder encontrar en www.canal-medioe.com, ¿sí? www.canal-medioe.com. Ahí van a encontrar no solamente las notas a Darín, sino también a la que comentábamos recién con el protagonista de La Leyenda de Tarzán, y además también los bloques semanales con los estrenos de cine, y en otras páginas como De Película, es una página de Facebook propia donde periódicamente voy tratando de actualizarla con contenido propio y también un poco comentando, haciendo algún tipo de repaso de los estrenos, pero a nivel texto, a nivel escrito. Pacatín. Te voy a hacer la última pregunta que no tiene nada que ver con cine. A ver qué me decís. Pero vamos a aprovechar que estamos en uruguayo y en argentino, porque en el momento de estar grabando esto todavía no pasó, pero para cuando la gente lo haya visto, a Tabaré Vázquez y Macri se habrán reunido para hablar de varios temas, aparentemente entre ellos la posibilidad de que Uruguay y Argentina organicen el Mundial del 2030. ¿Qué tan probable crees que sea y qué tan posible es el boca a boca ya de que se dé? Sí, yo creo que sí, pero a ver, le estás preguntando a un hombre que ama el cine y por ende, digamos, no se le da muy bien en los deportes, pero a ver, leí los titulares de las noticias. Una opinión muy personal es que es algo muy favorable por una cuestión de que
va a ser bueno para el comercio, el turismo, la industria de ambos países, obviamente también para el mundo del deporte. Por ahí, si cada país no tiene por sí mismo la infraestructura necesaria para soportar el peso de un mundial solos, ¿por qué no hacerlo en conjunto? Soy sincero, Argentina tiene la infraestructura y ya ha hecho mundiales. La cosa es que al cumplirse los 100 años y haber sido el primero en Uruguay y nosotros no podemos hacerlo, hay que hacerlo medio con Argentina, pero casi que ustedes nos están dando una manito, vamos a ser sinceros. Pues sí, por eso te digo, me le estás preguntando a alguien que deporte es realmente un cero a la izquierda, pero creo que es una muy buena oportunidad para también demostrar la unión y la fraternidad entre ambos países, como vos comentabas recién, es como un gesto hacia Argentina, como un mimo a los argentinos que nos hacen los uruguayos. A mí me parece que es una muy buena oportunidad, lo digo de nuevo, y no veo por qué no puede hacer un gran mundial un gran mundial sudamericano, hablando de estos dos países, ¿no? Pacatín. Che, bueno, ahora pasamos a ver tus entrevistas, que la verdad que son muy disfrutables, que, la reiteramos, van a ser un resumen de lo que la gente va a poder disfrutar a través de tus medios. Así que antes de irnos y despedirte, por favor recordanos cómo puede hacer la gente para acceder a las versiones completas de las 3 entrevistas que acabas de hacer para La Cordillera. Bien, en www.canal-e.com van a poder encontrar todo el material que semanalmente hago, incluido las entrevistas a Ricardo Darín, Dolores Fonsi y Santiago Mitre, protagonistas y director de La Cordillera. Van a encontrar también el material semanal y pueden buscarme en Facebook como Adrián Burdman. Van a poder encontrar ahí comparto todo lo que se publica, todo lo que publico en otros lugares, justamente en los diversos sitios locales para los que trabajo y también para Cinema Center, obviamente, donde van a poder encontrar las reseñas, resúmenes, sinopsis, sin spoilers, obviamente, tengo que aclarar eso de las películas, como por ejemplo Revista Literar, el diario Época, www.micartelera.com.ar, una página regional que junta las noticias más relevantes del mundo del cine aquí en la zona, que tiene que ver más que nada con actualizar horarios, comentar estrenos, justamente, que es el trabajo que yo llevo adelante. Y ahí básicamente son los lugares donde van a poder encontrar semana a semana material renovado que voy llevando a los diferentes lugares en los que participo. Excelente, bueno, de más está decir, muchísimas felicidades, no solamente por estas entrevistas, sino todo lo que haces. A mí personalmente no me gusta ver a comentarios de películas antes de hacer los míos propios, pero muchas veces te puedo ver a vos porque vos informás más que comentar muchas veces y no... Después no me terminó. Es lo que te decía. Claro, por eso creo que vos sos interesante y por eso creo que la gente tendría que descubrirte de la misma forma que lo hicimos nosotros, porque realmente sos muy disfrutable y ojalá que esta primero no sea la última vez que nos juntemos, sino que tengamos más oportunidades, esté Darín de por medio, ¿no? Para poder seguir haciendo cosas juntas, porque sabes que siempre te lo agradezco mucho. Así que, de nuevo, muchísimas felicidades, nos despedimos hasta la próxima, que reitero, espero que sea en breve, y a ustedes lo dejamos con las entrevistas que Adrián le hizo a Ricardo Darín, Dolores Fonsi y el director de la película La Cordillera. Este es un tipo que fue intendente de un pequeño pueblo en La Pampa, luego fue gobernador. No tiene un respaldo fuerte político detrás, no tiene un partido pesado detrás que lo banque. Se lo ve bastante huérfano en ese sentido, medio solitario. Hace muy poco tiempo que está en la gestión, razón por la cual se ve obligado a construir su propio espacio de poder y se sumerge en esta cumbre de presidentes latinoamericanos, yo creo que con algunas inquietudes ocultas, sí, como intentar reforzar esa debilidad dentro de la gestión que ya viene palpitando y percibe de las críticas que recibe. Lo que no imagina es que una medida que él mismo toma, que es traer a su hija por un conflicto familiar a ese evento, le vaya a complicar las cosas de la forma en que lo hace. Mi personaje es Marina Blanco, es la hija de Hernán Blanco, que es el presidente de la República. Hija única, sin madre. Y aparece en la película un poco
a mover la estantería del mundo político, de la cumbre de presidentes, porque bueno, viene con un problema concreto que tiene que ver con un soborno de un ex marido, entonces está bastante frágil y vulnerable. El padre la trae a la cumbre para protegerla y para tenerla un poco más controlada, y se desencadenan unos episodios que demuestran más su fragilidad, digamos. Es una heredera del poder y es medio víctima de eso, y como todos los hijos de poderosos de la política, supongo que no sabe muy bien qué hacer con eso que heredó, pero no le corresponde. Yo venía trabajando sobre temas políticos y sobre retratos de ámbitos de poder, digamos, en mis 2 películas anteriores, y en algún momento me di cuenta de que tenía ganas de dar un paso más allá y armar una ficción en torno a un presidente y explorar un poco la intimidad de un presidente. Luego apareció la idea de ambientarlo en una cumbre de presidentes como para redoblar la apuesta, que no sea uno solo, sino que sean muchos los presidentes que están en la película, y ambientarlo en la cordillera de los Andes. Eso configuró un poco la idea a partir de la cual empezamos a trabajar, y luego apareció la idea de cruzar a este presidente en un contexto tan importante y de tanta trascendencia internacional, un proyecto de unidad regional muy importante para todos, que tiene un conflicto con su hija, y su hija nos abre la puerta hacia zonas ocultas de su pasado y enrarece un poco el cuento y lo va tornando más terrorífico en un sentido. Él viene haciendo una carrera, más allá de como guionista, como director de largometrajes, muy interesante y muy coherente en un punto. Trabajar con él fue y es un placer, porque me cuesta un poco ser objetivo en este momento porque somos amigos y nos conocemos, y además del trabajo nos hemos frecuentado en otras situaciones, entonces conocemos un poco más de nuestras intimidades. Pero intentando preservar algo de objetividad, te diría que es un tipo muy inteligente, con una gran apertura mental, y tiene la dosis justa de cabezadura que se necesita para dirigir una película. Porque cuando estás al frente de un largometraje y recibís todas las devoluciones y recomendaciones y opiniones de todo el mundo, tenés que estar muy en eje para saber qué tomar y qué no tomar de todo eso. Y él lo hace. Santiago es un director que sabe muy bien lo que quiere, filma increíble, todo con poca plata o con mucha, digamos. Si con mucha o con plata para poder producir, lo que cambia es que justamente puede fantasear y darle vuelo a planos que hacen que la película sea lo que es hoy, que es una obra de arte. Una película que está sostenida por una productora como KS, con esa envergadura y esa estructura, lo único que hace, más allá de las presiones que puedan tener la gente que maneja el dinero de la película, que ya no es mi tema, lo que logra es que tengas el mejor vestuario posible, que la construcción del personaje desde todas las áreas sea increíble, pero porque no hay nada que corte ese recurso, digamos, hay recursos que ayudan, y cuanto más recurso haya, para mí hay más libertad de trabajo y de creatividad. Bueno, en eso me parece que es una de las grandes posibilidades del cine, digamos. El poder y el ejercicio del poder es una de las fantasías y puntos oscuros, digamos, que tenemos el resto de las personas, y cómo funciona eso, cómo se ejerce el poder y cómo se ejerce la política en su intimidad es un gran interrogante. Me parece que la posibilidad que da la ficción es darle imágenes a esos interrogantes, y a partir de la película poder elaborar hipótesis que sirvan como para discutir o analizar con más profundidad el quehacer de los políticos. Así llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Acuérdense de pasar por clasificadosaudiovisuales.com, un servicio gratuito en donde van a poder enterarse de toda la movida audiovisual, pudiendo ofrecerse como actor, dando a conocer y enterándose de diferentes castings, comprando y vendiendo artículos relacionados a la materia, que van de trípodes a cámaras y coleccionables, además de ser una plataforma para juntar fuerzas con otras personas, para hacer de películas a videoclips
cortos o cualquier otro proyecto que quieran sacar adelante, todo 100% gratis. Y recuerden que el lugar de encuentro es clasificadosaudiovisuales.com o clasificadosaudiovisuales.com.uy, y sobre todo, por favor recuerden de pasarse por los medios de nuestros colaboradores y auspiciantes para que los apoyen de la misma forma que lo hacen con nosotros. Será hasta dentro de 7 días, que Dios me los bendiga y que tengas una semana de película. ¿Con que no vas a suscribirte?